por eso su palabra dice que todo lo que sucede para bien. Porque nosotros pues nos encanta el dormir. Nos gusta dormir. Solo vemos la cama que está, dice, bueno, ya voy para allá, ¿verdad? Y papá Dios, como Él quiere hablar con nosotros, quiere enseñarnos, quiere manifestarse, entonces, mover algo, Él tiene que moverlo para nosotros mantener y acostumbrarnos que tenemos que velar, tenemos que vigilar, que pero tenemos perdón que le interrumpa, pastora Dalila, disculpe que le interrumpa, pero un par de veces sí como que le dije, y sí me ha pasado también en los embarazos, pero un par de veces en esta semana sí le dije, ya Señor, quiero dormir, por favor. Exacto. Aleluya. Entonces te dice, sí, mija, ya vas a dormir, acciona nada más, ejecute la palabra, ¿verdad? Eso es. Entonces, es una escuela que lo mete Dios a uno, con sus hijos. Con los hijos de uno primero el Señor empieza a formar. Y luego nos usa para otras personas. Así que qué buenísimo. Muchas felicidades, de verdad. Gloria a Dios, no ha sido en vano. Estar reuniéndonos cada noche, de verdad que no es en vano, no hay pérdida de tiempo. Todo está siendo ganado para exaltar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Rey de Reyes. Muy bien, la otra parte lo voy a dejar después, los que todavía faltamos. Y voy a dejar el tiempo a la palabra. Una palabra. Aleluya, tenemos la palabra con nuestra hermana Senia. Y luego, después de la palabra, vamos a orar. Y luego vamos a comentar los que nos faltan. Amén. Ok, amén. Así que el tiempo con nuestra hermana Senia. Buenos días, hermanos. Este es un hermoso momento. Este es mi horario. Adoro este horario y parece mentira, pero wow. Bueno, hoy voy a hablar de Lucas, la continuación. El micrófono de la hermana Senia, creo que está apagado también. Oh, ¿sí? Perdón. Buenas noches, hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan ahora? Buenos días. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días. Bueno, hermanos, hoy les vamos a seguir la continuación de Lucas, capítulo 6 del 12. Capítulo 6, versículos 12 al 16. Haremos una oración. Padre amado, Padre bendito, usted es santo, poderoso, Padre. Yo sinceramente me quedo con la boca abierta porque toda la noche se ha hablado de lo que usted me mandó también a escribir y no lo puedo entender, pero así usted trabaja y espero que ese trabajo que yo haya hecho pues sirva de algo para mis hermanas y hermanos. Bendito eres por siempre, le doy la gloria y la honra en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok. Amén. Tenemos a Lucas 6. Capítulos 6, versículos del 12 al 16. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Elección de los 12 apóstoles. ¿Qué número dijo de Lucas? 6, ¿Ya? del 12 al 16. Ok, muchísimas gracias. ¿Ok? Ok. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos
y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, mis hermanos, esta es una enseñanza y está bien clara de lo que hacía Jesucristo cuando iba a hacer una decisión importante. Dice aquí que Él se puso a orar, no por poco tiempo, sino que toda la noche. Lo primero que vemos es que fue al monte a orar. Y esto me llamó la atención, porque cuando yo conocí en Brasil la palabra, allá se usa mucho ir al monte. Y es una cosa sobrenatural, porque de verdad es la naturaleza y el hombre. Allá en lo bien alto de la cumbre se alaba, se ora, se clama. Es una experiencia que me gustaría volverla a hacer. Y es increíble porque cuando se ama, uno no está importándole cuando se sube en estos montes. Yo tenía 3 niños en aquel entonces y yo me subía con esos chiquititos, uno así jalándolo, y después cuando acababa todo me daba cuenta de que podía haber serpientes, tantos animales, mas sin embargo lo habíamos hecho. El Padre siempre está cuidando de sus hijos cuando realmente lo buscamos. Entonces aquí dice, el monte significa para mí es un apartado de todos, porque es de verdad. Él apartó un tiempo específico para estar en oración, a solas sin que nadie lo interrumpiera. Dice, él oró toda la noche. Él tenía que buscar la voluntad de su Padre y confiar en el poder del Espíritu Santo. Aquí también me llamó mucho la atención toda la noche. Yo voy a dar mi experiencia personal, que es lo que yo he adquirido a través de lo que hago en la madrugada. Uno recibe grandes bendiciones. Dios me da más fuerza espiritual. Uno se siente renovado y fortalecido. El miedo se va. Y es grato saber, créanme los hermanos, es grato saber que al arrodillarse, uno se siente que vacía toda su alma ante la presencia de Dios, y muchos de los clamores son más contestados más rápido. No lo sé si esto es mi experiencia, no sé si a otros les funciona, pero es así como yo he mirado ya desde marzo que lo vengo haciendo. Un hombre dijo en cierta ocasión, una noche a solas en oración podría hacernos hombres nuevos, modificados por la pobreza del alma a la riqueza espiritual. Y esto yo lo puedo comprobar porque en mi vida ha pasado esto. Otra cosa interesante que me pasa en las noches es que uno puede escuchar, puede mirar y puede sentir esa presencia y puede mirar con ojos espirituales tantas cosas que el Padre deposita. Es como en la madrugada, es un momento de verdad único. Y aquí podemos ver el ejemplo de Jesucristo, que Él lo hizo y lo hizo todo en la noche. Yo no lo he hecho todo en la noche. Bueno, ahorita lo estamos haciendo. Y yo sé que como he escuchado todos los testimonios, los hermanos están hablando que es precioso. Pero hacerlo todos los días, no lo sé. Pero total. Ahora, dice que Él llamó a sus discípulos y escogió al día siguiente en la mañana y los llamó apóstoles.
entiendo, un discípulo es aquella persona que sigue a un maestro o líder con el fin de aprender una determinada doctrina o línea de pensamientos. En el cristianismo se considera discípulos a los seguidores del Señor Jesucristo, mientras que un apóstol era un hombre escogido por el mismo Señor Jesús para aprender de él y difundir su palabra, las buenas de salvación. Entonces vemos como todo la noche la hermana Iliana habló de los apóstoles. Ella dijo que eran personas comunes y corrientes, personas con buena voluntad, gente demasiado sencilla, 12 hombres imperfectos, y posiblemente ninguno de ellos entendió perfectamente lo que Jesucristo les pedía, ni que quería de ellos, ni el día que los llamó. Jesús escogió a sus apóstoles de diferentes experiencias de vida. Parece ser que lo único que podían tener en común es que no eran privilegiados o de alto rango. Eso lo podemos ver en Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 29. Me dicen cuando lo tengan. 1 Corintios 1, 26 y 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Bendito Dios. Aquí vemos que básicamente la elección que hizo Jesucristo fue mediante el Espíritu Santo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Dice que en Mateo 10 nos dice que Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús solamente llamó a los 12, sino que también les dio poder para hacer lo que ya tenían en la vida de ellos. Dice que eran hombres que llevarían lo que Él había comenzado. Sin ellos, la obra de Jesucristo jamás se hubiera extendido por el mundo. Por lo tanto, Él hizo la decisión con la sabiduría de Dios. Además, debemos recordar que es importante saber que este mismo principio sigue vigente hasta el día de hoy. Dios nos prepara, Él nos llama. Tal vez la preparación no está completamente evidente cuando comenzamos, pero mientras seguimos en el camino, se hace todo evidente y todo llega a lo como Dios lo quiere que seamos. Ok, continuemos. Jesucristo inspiró a hacer la voluntad de su Padre y los preparó para su llamado apostólico, que era la forma de aprender durante el tiempo que estuviera en la tierra. Fueron 3 años, y que lo importante era también que ellos obtuvieran un testimonio junto a Él, de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, el Cordero de Dios, el Salvador, el Redentor del mundo, y a tener fe, a seguir
Y de esta manera, perdónenme mis hermanos, y de esta manera ellos junto a él aprenderían las enseñanzas, la doctrina de salvación, a tener fe, a seguir el camino hasta el fin, a amar al prójimo y sobre todo a tener absoluto testimonio de que él era el enviado de Dios. Eso nos dice en 1 de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Jesucristo les dio autoridad y poder para que ellos en su nombre hicieran milagros, sacaran demonios, hicieran sanidades. Ahora, las conexiones que él escogió son muy interesantes. Hay hermanos, Jacobo, Juan, Pedro y Andrés eran hermanos. Asociados de negocios era Pedro, Jacobo y Juan, que eran pescadores. Oponentes políticos, Mateo, el recaudador de impuestos. Simón, el cananista, que odiaba a los romanos. Y uno que traicionaría a Jesucristo, Judas Iscariote. Entonces, Jesucristo le dio una identidad correcta conforme al propósito de Dios. Esto es importantísimo. Para que el Padre Celestial nos dé la correcta identidad, primero Él trabaja con nuestra mente. Y eso lo vemos en Jeremías 19, del 9 al 10. Jeremías 19, del 9 al 10. Amén. Aleluya. Dice, y les haré, Jeremías 17, disculpen, 17 del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí podemos ver que el corazón es engañoso, entonces Dios prueba la mente. Ahora vamos a mirar lo que dice Mateo, capítulo 10, del 1 al 2. Amén. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, esta es la palabra que quiero que ustedes pongan atención. Primero, Simón, llamado Pedro. Y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y así continuamente que lo leyó nuestra hermana Eliana. Entonces, vemos que Simón fue el primero. Si vemos también ahí mismo en Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué traje este versículo? Porque de la manera que Jesucristo primero escogió a Simón, que es Pedro, y lo escogió para trabajar en equipo con otro apóstol, que es Andrés. Entonces, voy a
dirigir cada nombre. Simón Pedro se dice Petros, que quiere decir piedra. Él representa la revelación del reino que fue dada a él. El trabajar en equipo con su hermano Andrés, ¿de qué pensaría la persona? ¿Lo puso a trabajar porque era un hermano de él o porque le dio la gana? Realmente fue porque los dos podían tener un equipo de destino y propósito. Andrés, hermano de Pedro, era también discípulo de Juan el Bautista. Su nombre significaba muy varonil, que es la palabra griega. Ahora, Jacobo, hijos de Zebedeo, y su hermano Juan. Su nombre es Jacob, que significa sujetador de calcañares. Juan, hermano de Jacobo, hijo del trueno, significa Jehová es misericordioso. Felipe significa literalmente en griego amante a los caballos. Y también fue un gran evangelista, como dice Hechos 21, capítulo 21, versículo 8. Y el Señor conectó con Bartolomé, su nombre real es Natanael, que significa regalo de Dios. Mateo el publicano es un nombre hebreo, Matatías, significado regalo de Dios. Trabajó en equipo con Tomás, que viene de la palabra griega que significa gemelos. Luego Jacobo, que significa lo mismo, sujetador de calcañares, y con Simón, a este segundo, el Señor no le cambió el nombre por Pedro, porque el plan de Dios que tiene para uno no lo tiene para el otro. Eso es muy importante de saber. Judas Tadeo también significa alabanza, y este es hermano carnal de Jesucristo. Y finalmente este hermano carnal fue asignado a trabajar con Judas Iscariote, el mejor amigo de Jesucristo, que dice la Biblia que lo traicionó. Ok. Entonces vemos a Pedro y Andrés trabajar en equipo. Era necesario para el reino de Dios. Pedro significa revelación del reino, pero Andrés significa madurez. Y es que Dios Todopoderoso primero se asegura de que tengamos madurez espiritual y carácter. Dios jamás puede darnos revelaciones de altura si primero no tengamos un carácter que sostenga toda la revelación. Es por eso que al escoger a Pedro, necesitaba Pedro tener un balance, que era Andrés, porque Andrés tenía carácter y madurez espiritual. Esto nos enseña que si queremos la revelación, permitemos que Dios trabaje en nuestro carácter. Permite que Dios trabaje con la madurez tuya. Madurez y revelación es lo primero que va a suceder en nuestras vidas para que logres avanzar a tu asignación divina. Jacobo y Juan, suplantador de calcañares. Esto tiene que ver con guerra espiritual, ayuno, oración, luchar contra el maligno. Pero no puede tener el Señor en este reino alguien tan agresivo, alguien echando fuera demonios, alguien todo el tiempo en adoración, en intercesión, en ayuno, luchando contra el diablo, reprendiendo todo el día lo malo, si no pone al lado algo que se llama amor y misericordia. Necesitamos amor y misericordia para que podamos tener equilibrio perfecto. De que el pecado lo vamos a condenar, pero al pecador lo vamos a abrazar, lo vamos a amar y lo vamos a recibir con amor. Pueden imaginarse este equipo trabajando. Por un lado, Jacobo agresivo echando fuera demonios. Y en el otro lado, Juan diciendo, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Ven que te voy a besar, ven que te voy a abrazar. El equilibrio perfecto y la orden fue Jacobo, tú
haz tu trabajo, pero Juan, no te desapegues de él en ningún momento. No te separes. El guerrero que hay en ti, del ser lleno de amor y misericordia que también está dentro de ti. Ahora vamos por Felipe y Bartolomé. Felipe representa evangelismo. Se trata de una vida de evangelizar y ganar vidas para Jesús. Y que seas con Bartolomé, porque Bartolomé significa dones del Espíritu Santo. Evangelismo para ganar vidas, pero respaldado con dones del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando vas al mundo, tú no puedes ir con vanas palabrerías, sino que tienes que ir equipado porque tú dices Cristo sana? La gente está a la expectativa de ver a un paralítico que se levante, de ver un ciego que vea, porque Jesucristo sana. Ellos quieren ver sanidad y milagros. El Padre dijo, haz este tipo de equipo, Felipe, para ganar vidas, pero respaldado por los dones del Espíritu Santo. Tomás y Mateo, necesitamos de la doble porción de Dios y sus dones. Eso significa este equipo de trabajo para avanzar, para alcanzar el mundo, la doble porción. El nombre de Tomás habla de nuestra herencia en Cristo y la manera en que la unidad de los dones de Cristo. La Biblia dice que los dos abrieron camino, estos dos trastornaron el mundo, estos dos trajeron transformación. Jacobo, hijo de Alfeo, y Judas Tadeo. Una vez más, el nombre de Jacobo, quien significa fuerza, oración, guerra espiritual, oración de avance, y Judas, que significa alabanza. Entonces estamos en posición para obtener la herencia que nos corresponde, no como legítimos, sino como legítimos. Por eso que tenemos que continuar alabando a Dios mientras estamos en el camino de nuestro avance. La alabanza tiene que ser parte de nuestras vidas. El sexto equipo fracasó. Sin embargo, el hecho que haya fracasado no significa que no fuera el diseño de Dios. Les voy a hablar algo que encontré de Judas Iscariote. Dice que los 12 que él escogió, 11 de ellos eran galileos, pero uno era judío. La historia dice que Judas era judío. Judas era el mejor amigo de Jesucristo en su niñez. Y lo que dice esta persona, la familiaridad destruye el propósito, destruye asignaciones divinas, destruye el plan de Dios. Dicen que cuando una persona es un pastor o es un profeta o tiene una visión tan alta, no puede darle ese secreto o darle esa visión a alguien que no conoce el plan de Dios. Porque básicamente es lo que le pasó a Judas Iscariote, porque como él dice la persona, él no se podía imaginar. Un momento, hermanos, que alguien está entrando. ¿Quién es? Disculpen, hermanos. Ok. La familiaridad destruye el propósito, la familiaridad destruye asignaciones divinas, la familiaridad poca gente comprende. Que alguien que habla como tú, que alguien que llora igual que tú, que alguien sufra como tú, pueda tener un manto superior que tú. Y eso es exactamente lo que Judas miró en Jesucristo.
Judas Iscariote no entendió cómo era posible que después de haber jugado en el patio juntos, cómo era posible que después de verlo como carpintero, sabiendo que era el hijo de María y José, cómo que era posible que él iba a ser el Salvador del mundo. Y dice que Judas Iscariote era el tesorero, él era el que dirigía las reuniones, era el asignado por Jesucristo para hacer reuniones, pero llegó el día en que la confusión llegó a él. Judas sí quería que Jesucristo fuera el rey de los judíos, pero Judas lo miraba como un gobierno terrenal a Jesucristo. Y él tal vez se veía a sí mismo como algo como secretario de Estado. Eso es lo que pasaba por su mente. Dice la pregunta, ¿y qué sucede cuando tú tienes un sueño de Dios, pero lo atas a un sueño personal? Lo ligas a un sueño personal. Y el día que tienes que escoger entre el sueño de Dios y tu sueño personal, la familiaridad te lleva a escoger tu sueño personal, olvidándote el propósito divino. Eso fue lo que le ocurrió a Judas. Él quería un rey para todos los judíos y vivía emocionado porque él miraba las multitudes que seguían a Jesucristo. Jesucristo se preocupaba por las cosas sociales, por darles de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al que no tenía ropa. Y si esto le añadimos milagros, maravillas, Jesús era el candidato perfecto para su visión. Judas de seguro era un revolucionario, eso es lo que dice el comentarista. Pero aquel día en la Santa Cena, cuando Jesucristo dijo que iba a morir, Judas se puso de pie y habrá pensado, si él muere, se muere mi sueño terrenal. Por lo tanto, no se puede cumplir mi propósito y si se muere, también mi sueño. Por esa razón, no funcionó. Pero aquí está el diseño. Simón y Judas, quien lo traicionó. Esta es la importancia de ser enseñable. A este Simón, el nombre no le fue cambiado. Entonces, mis hermanas, aquí yo les he compartido, a mí este estudio realmente me abrió más los ojos porque profundamente es tan importante estas llaves que uno necesita para romper barreras, para lograr avance en nuestra vida espiritual. Porque si nos unimos a alguien no es porque nos cae bien o porque me llamó, es realmente porque Dios ya tiene un propósito y una misión que cumplir en la vida de la persona que nos ponga en nuestros caminos. Este grupo es perfecto lo que Dios está buscando. Este altar de Dios. Yo puedo entender que habrá muchas cosas. Y como dijo la hermana al principio, Dios va a cumplir su propósito, el destino de cada quien. Y si tenemos que ir, pues tenemos que obedecer. Porque aquí estos 12 apóstoles tenían un destino y un propósito. Jesús además entendió otra cosa. Jesús tenía 7 escuelas para unirse. Había 7 escuelas de fariseos en la época de Jesucristo. Había grandes coliseos. Había grandes templos. Había sinagogas preciosas. Había buena reputación. Había clase social. Y cuando Jesucristo se graduó de rabino, no se hizo parte de ninguna de estas escuelas. ¿Sabe lo que él hizo? Se fue al desierto y se unió
con su primo, con una persona que comía langostas y miel, una persona que ni siquiera tenía un talí, una persona que vestía de piel de camello, uno que no tenía templo, una persona que vivía en el desierto. A este fue que Jesucristo se unió. Si recordemos bien que no es la alfombra, dijo la persona, no es la alfombra, no es el ministerio que buscas, porque la iglesia es bonita, porque allá está mi amiga, porque aquí no hace calor, allá hace frío, por el país, etc. No, es exactamente lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Cuando hay un propósito y una convicción, Dios va a encargarse de ponernos todo a flote, todo a su debido tiempo. Dice que Jesucristo se conectó con Juan el Bautista porque desde antes del nacimiento de ambos, el Padre Celestial ya los había establecido. 6 meses antes, Juan iba a nacer, porque él iba a abrir el camino de Jesucristo, el Mesías. Porque se encontrarían los dos en el Jordán, se encontrarían en el desierto. Y cuando esto pasó, Juan el Bautista abandonó su ministerio. Y Jesucristo comenzó su ministerio después que se fue bautizado. En conclusión, Dios no puede darte revelación si primero no tienes carácter que sostenga todo el peso de esa revelación. Si tú quieres revelación, permite que Dios trabaje con tu carácter, con tu madurez, porque es necesario para sostener todo esto. Él te pide que tengas una vida de oración, una vida de intersección, una vida de ayuno, una vida de amor y misericordia. Estas son las llaves para una vida con propósito en el ministerio el cual Dios nos ha llamado. Y hasta aquí, mis queridos hermanos. A mí me gustó muchísimo esto, quiero que sepan. Yo le agradezco al Padre porque las 3 enseñanzas que vinieron hoy, se trató de todo el propósito, los designios del Padre que tiene en nuestras vidas. Y si hay alguna pregunta que no fue contestada en este momento, hasta hoy, deberíamos de buscarla porque Dios ha hablado con todos nosotros. Con todos hablo hoy en esta noche. Yo bendigo y glorifico el nombre de nuestro amado Padre eterno, el Espíritu Santo y su Hijo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Discúlpenme que no me puedo grabar todas las cosas. Me gustaría tener una mente, wow. Pero bueno, creo que me dieron a entender. Como dijo el hermano Roberto, esto sí que cuesta. Hay que buscar, familiarizarse. Es un trabajo grande, de verdad.